Ok, ahorita explico eso, una pregunta para Lilian Arlene Argaez. ¿Tú tienes una prima que es química, Lilian? No, doctor. Bueno, es que te apellidas igual, pero bueno, deben de haber otras familias igual. Lilian, ¿cuál consideras o crees? Ahorita lo voy a decir, pero si me lo pueden tratar de decir, ¿cuál crees que sea la diferencia entre un trombo y un émbolo? Que el émbolo se forma cuando se desprende parte de un trombo. Ok. A ver, Eduardo Escalante Pacheco, ¿qué es, qué es para ti un trombo? Un trombo es un coágulo que se forma dentro de los vasos sanguíneos. ¿Y cuál, para Miguel Ángel Alfaro Zagal, cuál crees que sea la diferencia? O bueno, ¿puedes decirme la diferencia o solo decirme qué es la diferencia? Ah, no, sí es diferencia, maldición. Entre trombo y la palabra trombosis. Pues el trombo sería, ahora sí que la cosa, el trombo, y trombosis sería como más, no sé, el proceso. Ok, muy bien. Exacto, entonces todos están en lo cierto. Tenemos un síndrome hematológico, así como vimos el síndrome anémico, así como ya vimos el síndrome hemorragíparo. Entonces, tenemos, perdón, un paciente que tiene un síndrome que es palidez, falta de aire, debilidad, en fatiga, y que tiene su palidez generalizada, ¿no? Y esto se confirma haciéndole una biometría hemática para confirmar que tiene anemia el paciente, aunque no sepamos de qué depende, pero ahí tiene anemia el paciente. Otro síndrome hematológico es el síndrome hemolítico, que es el que ya desarrolló una anemia, pero por un mecanismo específico. El mecanismo específico es destrucción de glóbulos rojos, lo que condiciona ciertas modificaciones en la sangre que se pueden medir en el perfil hemolítico, y pues así lo tenemos, ¿no? Es un paciente que tiene, además de palidez, ictericia, ¿no? Entre otras cosas. Va a tener la disnea, fatiga, todo ese rollo. Luego tenemos otro síndrome hematológico que es el hemorragíparo o hemorrágico. El hemorragíparo se le ponía hemorragíparo porque aludía el término de hemorragíparo a los pacientes que tenían un síndrome hemorrágico congénito. Esa era como que la diferencia, digamos, entre los términos, por decir algo. Ya no lo ponen así los libros, ya los libros prefieren no poner hemorragíparo, solo poner en general hemorrágico. Por eso van a ver que algunos de sus libros no lo encuentres como hemorragíparo, sino simplemente como hemorrágico, o sea, sangras y ya. Entonces, bueno, hemorragíparo era un concepto para aludir a personas que tienen una enfermedad congénita que te hace una predisposición a sangrar. Eh, en otros libros puede ser, chicos, que lo encuentren, en vez de hemorragíparo o hemorrágico, pudiera ser que lo encuentren como diátesis hemorrágica. La palabra diátesis significa predisposición a o propensión a. Entonces, es una predisposición o propensión a sangrar, y también era el equivalente a síndrome hemorragíparo porque alude principalmente bueno, no, el concepto de diátesis hemorrágica es muy general igual, o sea, no es necesariamente congénito, puede ser adquirido. Y luego pasamos a otro síndrome hematológico, el síndrome trombofílico, aquel paciente que tiene una predisposición a desarrollar trombos. Se utiliza de forma indistinta protrombóticos, estados protrombóticos. Se puede utilizar de forma intercambiable con síndrome trombofílico, y también podríamos utilizar otro concepto que se llama síndrome de
hipercoagulabilidad, o sea, la habilidad aumentada para formar coágulos. No le veo nada padre a eso, pero la habilidad aumentada para formar coágulos. Moisés, ¿alguna vez habías escuchado? Me imagino que ya lo habías escuchado, porque creo que se ven patos, si no me equivoco. ¿Habían escuchado, Moisés, algo acerca de algo que denominamos triada de Virchow o Virchow? ¿Lo habías escuchado, Moisés? Sinceramente sí lo había escuchado, doctor, pero no recuerdo justo ahora. Pero sí me suena. Ok, la triada de Virchow hace alusión a situaciones o mecanismos por los cuales se favorece la hipercoagulabilidad, la trombosis. ¿Dale? Entonces, ¿cuáles son esas características o mecanismos por los cuales se favorece? Todos tienen sentido. Si lo escuchan, van a ver que tiene sentido. Uno, lesión del endotelio. Y tú vas a decir, ¿por qué lesión del endotelio? Por las características que tiene las capas por debajo de la capa íntima, o sea, la matriz, el colágeno, el músculo liso, o sea, todas las propiedades que tiene son de alguna manera que favorecen que se peguen ahí y se forme un coágulo, ¿vale? Entonces, la lesión endotelial es una característica de la triada de Virchow. Todo lo que cause lesión endotelial, lo que sea, favorece la trombosis, independientemente que te la cause, pero la favorece. O sea, puede ser que no tengas trombosis porque tengas lesión endotelial, porque tenemos mecanismos de defensa para evitar la trombosis, como el sistema fibrinolítico, ¿no? ¿Por qué no estamos coagulándonos todo el tiempo? Es porque hay un equilibrio entre sustancias que favorecen la coagulación, que es un mecanismo de defensa para que no te desangres, y un equilibrio entre sustancias anticoagulantes naturales, ¿verdad? Como la antitrombina 3. Además, donde interviene mucho para que no se queden coágulos. Si es que se llega a formar un coagulillo por allá, por ejemplo, si te cortas, se activa el sistema de hemostasia, ¿no? Pero, ojo, o sea, la hemostasia primaria es en el sitio, pero la hemostasia secundaria, ¿quién dice que la hemostasia secundaria no está activada en todo el brazo? ¿Cómo lo hace el cuerpo humano? El cuerpo humano es brillante porque mantiene activado el sistema fibrinolítico todo el tiempo. En todo el cuerpo está activado, pero está equilibrado con la formación de coágulos. ¿Dale? Por eso, aunque es una cascada de coagulación, la hemostasia secundaria se detiene en ciertos momentos. O sea, no propaga, no se propaga. Es local, ¿no? Aunque más adelante hay situaciones muy especiales, pero son patológicas que luego les contaré. Bien, entonces la lesión endotelial predispone a que hay una tendencia a formar trombos. A veces no son lesiones endoteliales profundas, son superficiales, o sea que tienen pocas características, poca probabilidad de trombosarse, pero ahí está. Mientras más lesiones vaya teniendo ese endotelio, se va acumulando y se puede formar una gran lesión y puede favorecer que se peguen ahí sustancias, ¿no? Por ejemplo, ustedes no sé si lo saben, pero el tabaquismo se ha asociado con lesión endotelial directa, entre otras cosas. Pero el tabaquismo se relaciona con lesión endotelial. Por eso, en parte, tienen los pacientes con tabaco positivo un riesgo aumentado de... Y si tratamos de hacer memoria, el infarto, ¿por qué se da? El infarto se da principalmente por una trombosis de las arterias epicárdicas del corazón. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vieron en patología un mecanismo de patológico que se llama aterosclerosis? Bueno, la aterosclerosis es la formación de placas de ateroma. Las placas de ateroma están conformadas por un núcleo lipídico
que todo esto fue por un proceso en el que había una lesión en el endotelio, en la cual, asociado a un exceso de colesterol LDL, que es la lipoproteína de baja densidad, perdón, de baja densidad, entra al endotelio. Imagínate, está abierto, ¿no? Entra al endotelio y en el endotelio empieza a quedarse ahí. Luego llega alguien para tratar de sacar ese LDL que se oxida ahí dentro de tu endotelio. Eso que entra para sacarlo es el macrófago, es el que entra al quite. Llega, pero como su modo de acción del macrófago es comérselo todo, se come a la LDL oxidada y forma una célula que se llama célula espumosa. Esa célula espumosa junto con otras células espumosas van a formar una lesión histopatológica característica que se llama estría grasa, que es el primer indicio de aterosclerosis. Una vez que ya se dio todo esto, empiezan a haber ciertos problemas, ¿no? Y cuando ven que hay un problema, empiezan a liberar ciertas citocinas y llaman a los linfocitos, o sea, hasta los linfocitos tienen que ver aquí en el proceso de aterosclerosis. Llegan los linfocitos como para llevarse o destruir ese macrófago que está haciendo puras tonteras, porque el linfocito le dice al macrófago, güey, ya estuvo, ya te lo comiste, ya cabrón, vámonos. ¿Qué haces acá? Ya, vámonos, ya, estás todo borracho, ¿no? Estás haciendo puros desmanes. Entonces el linfocito se lo trata de llevar, pero no quiere. O sea, el macrófago dice, no, yo aquí me quedo, yo soy de aquí. Y empieza a hacer tonteras, empieza a favorecer este macrófago que ya se comió a la LDL oxidada. Empieza a hacer que haya una modificación en la formación de las paredes del endotelio, ¿sí? Porque las células mioepiteliales de la capa media o muscular empiezan a migrar hacia la capa íntima. Y ahí hay un problema, porque en la capa íntima no debería de haber tejido muscular. Es algo bastante estúpido, ¿sí? Y no solo es tejido muscular, sino que también cambia se modifica su forma de actuar de estas células mioepiteliales y empiezan a secretar también sustancias de colágeno y se endurecen. Esto sigue sucediendo durante un tiempo hasta que se genera una disminución de la luz del vaso sanguíneo. Esto sucede en el sistema arterial por sus características de presión alta. El sistema circulatorio arterial tiene una característica que es paredes gruesas y para poder tener músculo liso y contraerse y relajarse gracias al sistema nervioso autónomo, o sea que maneja presiones fuertísimas, a diferencia del sistema venoso que no maneja presiones fuertísimas, sino presiones bajísimas. Entonces, eso explica por qué el sistema arterial es el que tiene la tendencia al desarrollo de la aterosclerosis, puesto que la aterosclerosis, que es un proceso fisiopatológico en el que se obstruyen las arterias del cuerpo, es por lesión endotelial, entra la LDL y pasa todo lo que ya dije. No es esperado en el sistema venoso porque no hay una lesión endotelial comúnmente ahí, sino que ahí tienen que ver otras cosas, ¿no? Bien, entonces ya que se formó la placa de ateroma, estrecha la luz de forma paulatina, ¿sí? Va a llegar a un punto, menos mal que digamos, bueno, se cierra la luz, te corta la circulación, pero te la destapan y quedas bien. El problema está que la placa de ateroma puede complicarse. ¿Y a qué decimos complicarse? Bueno, ¿se acuerdan que en patología vieron cuál es la respuesta ante un proceso inflamatorio? Por ejemplo, una de las respuestas del cuerpo ante el proceso inflamatorio es la formación de acúmulos de calcio intracelular, ¿cierto? Entonces, una de las complicaciones de la placa es que sus células se calcifiquen, ¿sí? Se fibrosen
Y el hecho de que se calcifiquen o se fibrosen mucho predispone a algo, chicos, y sé que lo estás sabiendo, lo estás imaginando, sé que lo estás pensando, y es que se rompa la placa, se rompa. Y el problema está que la matriz que conformaba esa placa es altísimamente heterogénica, en extremo, brutalis. Entonces, cuando se rompe la placa, las plaquetas se pegan allá, forman un trombo primario, igual un trombo secundario, porque se activa el sistema de coagulación o la cascada, y se genera un proceso de obstrucción aguda. Es una trombosis aguda en el sistema arterial secundario al mecanismo de aterosclerosis, ¿no? Entonces, yo les digo a ustedes, las trombosis son frecuentes. Uf, que sí, ¿no? Son súper frecuentes. Las trombosis son súper frecuentes porque la aterosclerosis es el mecanismo fisiopatológico más común de enfermedad cardiovascular. Y si nos vamos epidemiológicamente a la causa número uno de muerte mundial en adultos es cardiovascular. Siendo que el principal mecanismo es la aterosclerosis, sabemos que las trombosis sí son frecuentes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un síndrome protrombótico, trombofílico o de hipercoagulabilidad? ¿Cuál es la diferencia? Bien. Tenemos entonces que hay dos tipos de trombosis o de trombofilias. Hay dos tipos, ¿sí? Trombofilia de un sitio, vamos a decir, frecuente, y esas, pues bueno, son comunes. Y por otro lado tenemos las trombosis que se dan en sitios que no son frecuentes. Y bueno, dado que no son frecuentes, es cuando decimos que si no es frecuente epidemiológicamente que ahí sucedan trombosis en ciertos sitios, entonces les vamos a denominar síndromes protrombóticos o trombofílicos, porque en esos sitios no sería esperado por la evolución natural del ser humano, por sus estilos de vida, porque no debería ser común que pase ahí, no debería, o sea, yo ya me acostumbré a que haya infartos, a que haya EBCs, enfermedades vasculares cerebrales que forman trombos en el cerebro, estamos acostumbrados en ese sistema arterial por aterosclerosis, pero no estamos acostumbrados a que se trombose una vena femoral. No estamos acostumbrados a que se trombose una arteria, pero la arteria de las piernas, por ejemplo. No estamos acostumbrados. No es lo habitual. ¿Dale? Tampoco, otra de las características de los pacientes que hacen aterosclerosis es que es un mecanismo lento, chicos. No es un mecanismo que se dé rápido. El proceso es lento. Eso explica por qué lo habitual es que los que tengan aterosclerosis y que generen una trombosis les suceda después de los 50, 60 años. Eso es lo más habitual, pero no es común que suceda antes. Eso explica por qué también tener a una mujer de 25 años que tenga un EBC o una mujer de 25 años que tenga un infarto del corazón no es común. Tampoco es común. Entonces, todo lo que no sea por este fenómeno de aterosclerosis en la edad adulta ya avanzada, en cierta edad, no edad avanzada, simplemente en la adultez tardía, se debe considerar un síndrome trombofílico o protrombótico. Entonces, vamos a concluir para no confundirlos. ¿Cómo se define a un paciente con un síndrome protrombótico, trombofílico o de hipercoagulabilidad? Se define de la siguiente manera. Es un paciente que tiene una predisposición aumentada a formar trombos, ¿sí? En sitios inusuales. Para fines de practicidad, ¿a qué denominamos un sitio inusual? Un sitio inusual es cualquier sitio vascular que no sea el corazón y no sea el cerebro. Entonces, es predisposición a formar trombos en sitios inusuales a cualquier edad. O predisposición a formar trombos
en sitios usuales, llámese corazón y cerebro, pero antes de los 40, 45 años. Eso define un paciente que tenga un síndrome protrombótico como síndrome. Por ejemplo, si yo ya les dije que lo común es la trombosis del corazón y del cerebro, deben de imaginar que no es común que sea una trombosis de tu dedo, de tu pie. Eso epidemiológicamente no pasa con algo que te esté ayudando a que formes trombos. Y ese algo no es nada bueno tampoco. Continuando con la triada de Virchow, tenemos que era lesión endotelial y luego tenemos otras dos que son muy importantes, que son estasis venosa, ojo, hasta lo dice, estasis venosa, ¿sí? Y también tenemos a la hipercoagulabilidad o hiperviscosidad. ¿Qué es la estasis venosa? ¿Qué es estasis para ti, Mayra Eliseth Maldonado Salazar? ¿Qué es para ti estasis? Ya lo dije, pero quiero ver si me escucharon la otra vez. ¿No sería que no circula, que se queda allí estancado? Exacto, viene del latín y también viene del griego porque se compone de dos vocablos. La estasis significa detención, parar, estasis. Entonces, tener una estasis venosa quiere decir que el flujo, que de por sí era lento, porque ya dijimos, ¿verdad? Que las presiones que maneja son bajas. Vamos a decir, de por sí no era muy rápido. Y que además se vuelva más lento. No, hombre. Favorece que le dé tiempo a que se activen las plaquetas, choquen unas con otras y se active el sistema de coagulación y puedan formar trombos, ¿no? Un ejemplo claro de esto son los pacientes que permanecen encamados por cualquier razón. Hay muchos pacientes que por diversos factores tienen que estar encamados y no se levantan y no hacen ningún movimiento. Y estos pacientes tienen una predisposición a formar coágulos en las venas. Tan es así, chicos, que hay unas patologías como trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar, ¿sí? En la que se forman trombos en el sistema venoso. Y obviamente, pues es malo, ¿no? Para el organismo, porque no circula adecuadamente la sangre. Igual aquellas personas que viajan a varios países, al otro continente, cruzando el océano, o sea, son viajes muy largos que para ciertos pacientes con muchos factores de riesgo, o sea, factor de riesgo me refiero a que tengan patologías que favorecen la trombosis. Una de las patologías que por definición aún tiene una predisposición a trombosis, por definición, es el cáncer. Cualquier cáncer que no esté controlado es una patología que favorece o predispone a formación de trombos. Entonces, agrégale a un paciente con cáncer que viaje durante 20 horas sentado, sentada. Entonces, hay un riesgo aumentado de que haya estasis venosa, mala circulación venosa. Entonces, puede favorecer, no tiene que tener todo paciente con cáncer que viaje a Europa, tiene que tener trombosis, claro que no, pero es una predisposición por la estasis. Y por último, tenemos la hipercoagulabilidad o la hiperviscosidad. La hipercoagulabilidad es una propiedad que está aumentada bajo cierto. Por ejemplo, yo les decía a ustedes que las plaquetas se activan porque se active una y esa una libere sustancias protrombóticas o de agregación, sustancias que favorecen la agregación. Entonces, imagínate que tú tienes una ligera, leve lesión endotelial y se activa una sola plaqueta y llama a sus hermanas. Pero imagínate que las llama, les grita, oye, plaqueta, hey, ven acá, agarra mi mano, ven. Y ya en lo que llega la plaqueta, ¿no? ¿Qué pasó, hermana?
toma mi mano, y se unan. Pero el sistema fibrinolítico es el que está pendiente de esa situación, ¿no? Así como que dice, oye, ahí se está formando ahí un trombo y se quieren agarrar sus manos, quieren jugar manitas calientes. No, pues vamos a detenerlos. Pero imagínate que tienes un exceso de plaquetas, o sea, imagínate un exceso. Cuando ya se activa una, apenas dice, oiga, alguien ya la agarró por el exceso de plaquetas. ¿Se acuerdan de lo que les dije cuando tú tienes un exceso de plaquetas? Lo normal es de 150,000 a 450,000, pero hay pacientes que tienen 1,000,000 de plaquetas, 1.5 millones de plaquetas. O sea, es un exceso en el que se favorece la hipercoagulabilidad, por lo que acabo de explicar. Claro, de una manera chusca, pero para que sea fácil de entender. Y también tenemos, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, se aumentan un montón las células, un montón. Por ejemplo, lo que sucedió en el paciente que les mostré, el que tenía 321,000 leucos. Esto aumenta mucho la viscosidad de la sangre. El aumento de la viscosidad de la sangre va a cambiar el tipo de flujo que tiene la sangre. El flujo de la sangre normalmente tiene una propiedad que es un flujo laminar. ¿Qué es el flujo laminar? Es cuando el centro del flujo va más rápido que lo que está en la periferia. Es como que veas una flecha cortando el aire. La punta está en el centro y no sé cómo se dice, lo que sale de la flecha se va yendo, se va creciendo hacia la periferia. Esa es la forma de avanzar de la sangre. Pero cuando cambiamos la cantidad de células, en la sangre, ese flujo de ser así como una flecha se vuelve así. Eso es un flujo caótico, ¿sí? Es un flujo anómalo. Ese flujo anómalo tiene sus inconvenientes. ¿Cuáles inconvenientes? Choque desmesurado contra las paredes de los vasos sanguíneos, choque con donde haya ángulos, choca. ¿Y qué creen que hace esto? Favorece la lesión endotelial, favorece que se exprese la matriz endotelial altamente heterogénica y forme trombos. Entonces, incluso aunque tú no tuvieras la lesión endotelial de inicio, ni tuvieras algo más, el hecho de que tengas muchas células aumenta la viscosidad y el flujo aumenta, pero se vuelve un flujo turbulento, ¿sí? Que lesiona los vasos. Y eso predispone a trombosis. Ahora, piensen lo que voy a decir. Imagínate los 3 mecanismos al mismo tiempo. Alguien que tenga las 3 cosas. Un paciente con leucemia que tiene un exceso de leucocitos, que va a hacer un viaje a Europa y que fume. Lo tiene todo. Lo tiene todo para riesgo de trombosis. ¿Y saben qué es lo más chistoso de todo esto? Que no es obligatorio que se trombose. Esos factores predisponen, pero no es igual a ya me trombosé, predisponen. Pero depende mucho de el sistema de fibrinolítico que tenga el paciente, qué tan eficiente sea. Pero tener los 3 factores, aunque aumenta mucho el riesgo, no es el equivalente a que ya te dio trombosis. Debe haber algo más, algo más. Ese algo más es de lo que vamos a hablar, que son enfermedades de nacimiento o congénitas que generan una alteración en el funcionamiento de la coagulación que van a predisponer a que te tromboses. Luego entonces, las enfermedades congénitas que tienen una alteración que favorece la trombosis se van a llamar trombofilias congénitas. Hay trombofilias adquiridas, pero ahorita vamos a hablar de las congénitas. Bien.
A las congénitas también les vamos a decir trombofilias primarias, porque hay un defecto genético, hay una mutación, y eso hizo que algo de la coagulación esté funcionando mal que predispone a trombosis. Entonces tenemos trombofilias primarias o también denominadas congénitas, y tenemos las trombofilias secundarias o también denominadas adquiridas. Por definición, las más frecuentes de forma global son las trombofilias secundarias, o sea, las adquiridas. Y ahí pues entra lo que ya les expliqué, aterosclerosis, que fumar, que todo ese rollo, el cáncer, todas esas entran dentro de trombofilias secundarias o adquiridas. Ahora, las trombofilias primarias o también denominadas trombofilias congénitas en sí son un factor de riesgo que predispone a trombosis. Es decir, no todo paciente que tiene una mutación genética que favorece la trombosis tiene que tener así de por sí una trombosis en su vida y ya, ¿no? No es obligatorio. Pero el hecho de tener esa mutación genética te predispone a tener una trombosis. Ahora piensa esto, un paciente que tiene una deficiencia del factor B de Leiden, en viaje en un avión a Europa, cáncer y fume. Punchis. Claro, vas a trombosar a ese paciente, o sea, tiene todo para que se trombose, ¿no? Bien, entonces tenemos que, ya hablamos de que existen trombofilias primarias, trombofilias secundarias. Ya dijimos que es una trombofilia y ya vimos que puede ser de nacimiento o no. Y ya vimos la importancia que tiene la triada de Virchow. Ahora, ¿cuáles son las trombofilias primarias más frecuentes? La más frecuente congénita, estoy hablando de las congénitas, o sea, de las trombofilias primarias. La causa número 1 de trombofilia mundial, ¿sí? Es la deficiencia del factor B de Leiden. Perdón, perdón, me equivoqué, perdón. Es la mutación del factor B de Leiden que va a condicionar una resistencia a la actividad de la proteína C. Lo voy a volver a decir para que lo puedan escuchar o anotar bien. La causa número 1 de síndrome trombofílico primario o congénito es una patología de nacimiento, es congénita, de hecho es autosómica dominante. O sea, vean qué rollo, ¿no? Esta es por una mutación que sufre el gen que codifica al factor 5 de Leiden de la coagulación. El problema está que cuando muta, sigue habiendo el factor B de Leiden. No es que no haya. Hay. El problema está que el funcionamiento de ese factor 5 está alterado. Y como se asocia en su trabajo a la proteína C, y ojo, la proteína C de la coagulación, ¿qué creen? Es un anticoagulante. El factor 5 es un procoagulante y la proteína C es un anticoagulante. Vean qué chistoso, ¿verdad? Qué chistoso. Entonces, la mutación del factor 5 lo que hace es que sea insensible la actividad de la proteína C. A ver, no hay deficiencia de proteína C. Ojo, ojo. Nunca dije que no hay proteína C. Lo que estoy diciendo es que como está mutado, está alterado. Y no puede realizar su actividad correctamente la proteína C porque mutó ese canijo o canija. Entonces, la mutación del factor 5 de Leiden condiciona que haya resistencia a la actividad que debería de tener la proteína C en el factor 5. Parece un juego de palabras. Pero aquí lo que quiero que quede claro es mutación del factor 5 de Leiden, que no es lo mismo que decir disminución del factor 5 de Leiden. Porque cuando miden el factor está, nada más que está mal, ¿verdad? Y tampoco dije disminución de la proteína C, porque yo no dije que no haya proteína C. Dije que hay, pero no actúa
porque está resistente a su actividad, ¿sí? Hay resistencia a su actividad. ¿Por qué recalqué tremendamente esto? Porque además existe deficiencia del factor 5 de Leiden y además existe deficiencia de la proteína C como otras causas de trombofilias primarias, que son otras situaciones congénitas donde sucede esto. Otras son otras trombofilias primarias que son relevantes. En segundo lugar, tenemos a la hiperhomocisteinemia. La hiperhomocisteinemia es un trastorno genético poligénico. Hay muchas mutaciones que afectan el metabolismo del ácido fólico y otras células y de otros metabolismos importantes afines que acumulan mucho homocisteína. De hecho, no sé si se acuerdan cuando vimos deficiencia de B12 y B9, ¿se acuerdan? Que yo les dije, los pacientes que tienen deficiencia de B12 y B9 que van a tener una anemia macrocítica en el frotis de sangre van a tener lóbulos hipersegmentados, que les mides vitamina B12 o B9, pero que a veces no están tan alterados, pero sigues pensando que es eso, le debes de pedir niveles de ácido metilmalónico y homocisteína. ¡Wow! Homocisteína, lo volvemos a escuchar una vez más, solo que en trombofilias lo estamos escuchando, cuando hay hiperhomocisteinemia, o sea, situaciones patológicas donde se eleve demasiado y persistentemente la homocisteína, son predisponentes a trombosis. Entonces se preguntarán, profesor, entonces cuando vimos deficiencia de B9 que puede tener hiperhomocisteinemia, ¿esos pacientes pueden tener trombosis? Y la respuesta es cabalmente sí, pero dado que en la actualidad casi todos nuestros alimentos tienen ácido fólico, es más difícil de ver a alguien que persista con deficiencia de B9, a no ser que, no sé, sea una persona desnutrida, vamos a decir, desnutrida por años. Pues sí, esos pacientes que tengan deficiencia de B9 de forma persistente por años y años y años, amén, tienen un riesgo aumentado de trombosis por esa homocisteína elevada. Imagínense, ¿no? No es común que lo veamos porque no es tan común ver pacientes desnutridos, al contrario, nosotros estamos... ¿Por qué se apagó? ¿Por qué se apagó? Ah, sí, creo que solito se protege y se apaga. Me relajaba esa canción. Bueno, entonces, la homocisteinemia es la segunda causa más frecuente, ¿no? Hay otras igual muy frecuentes, pero estas son las principales. Y bien, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo diagnosticarías, a ver, lo voy a preguntar a Ernesto Alonso. Ernesto Alonso, dime tú, ¿qué harías para saber si un paciente tiene un coágulo en la vena femoral? ¿Qué harías? ¿Qué piensas que podríamos hacer? ¿Cómo lo podríamos ver? Le haría una angiografía. Una angiografía, ¿de qué otra manera se les ocurre, además de angiografía, por ejemplo, a Daniela? Daniela Elena Costa. Hoy no estoy segura. A ver, vamos a ver, Paula. Puede ser por ultrasonido. Puede ser por ultrasonido. A ver, entonces ya me dijeron, a ver, les voy a decir los que ya me dijeron. Angiografía. Pero se los voy a decir coloquial para que sea fácil de entender. Una angiografía
es cuando inyectan en una arteria, o puede ser en arteria o en vena, un medio de contraste, o sea, una sustancia que interactúa con otros aparatos radiológicos como el fluoroscopio, que hacen que se pinte el sistema circulatorio donde está circulando ese medio de contraste. Eso es una angiografía. El que dice Paula es un ultrasonido. Utiliza ondas sonoras. Utiliza ondas que viajan a través de los piel, tegumentos y tejidos, pero que condicionan ciertas imágenes por el golpeteo de las ondas, ¿no? Pero para que funcione lo que está comentando Paula, sí es cierto que podemos ver una estructura, una bola, como la vena femoral está relativamente superficial. A ver, permítame un segundito. ¿Qué pasó, mami? Sí, estoy dando clase, pero si viene me avisa, mami, y salgo a abrir. Nada más que a las 12... gracias. No, gracias, mami. No había tenido tiempo. De 11 a 12 tengo una junta, mami. De 11 a 12. De 2 a 3 tengo otra junta. De 12 a 1 tengo un examen. O sea, después de las 11 voy a estar ocupado sin parar, excepto de 2 a 3. Solo de 2 a 3, mamá. Estoy libre. Y luego voy a dar consulta de 5 a 10. No manches, qué rico. Oye, mami, estoy dando clase. ¿Le puedo hablar en un ratito? De que termine de dar clase. Dale, mami, gracias. Bueno. Es lo que les dije, me da pena porque de verdad, o sea, tengo tantas cosas que hacer, me da mucho trabajo. O sea, sí, obviamente, si no voy a salir, me gusta que vengan y estoy acá y estoy dando clase y me gusta que estén ellos acá haciendo cosas, platicando conmigo cuando me levanto de dar clases. Pero cuando, por ejemplo, días como hoy, que solo tengo una hora libre, me desespera. Hoy sí tengo que ir a la facultad. Normalmente puedo estar en mi casa, pero hoy tengo que ir a una reunión personal y echa a perder toda la situación. Ni modos. Qué linda, me dijo que me va a traer algo para comer y así voy a evitar comer esto. Bueno, bueno, sí se puede ver porque la vena femoral, si se acuerdan, tratan de recordar, la vena femoral está bastante superficial acá en la pierna, en la ingle, arriba de la ingle. Bastante superficial. Se puede ver, Paula, pero para que se mejore la precisión del diagnóstico, se utiliza un efecto computarizado en este ultrasonido. Este efecto es un software, pero utiliza un efecto físico que se llama efecto Doppler. El efecto Doppler, ¿se acuerdan del efecto Doppler en la escuela que te decían, a ver, si estás parado en la calle y pasa una ambulancia, ese es el efecto Doppler. Entonces utilizan un software, obvio, tiene cosas complejas que yo no puedo explicar fácilmente porque no soy físico, ¿verdad? Pero hace que se pinten los flujos de sangre en el sitio que tú estés viendo. Entonces, se pintan los flujos de colores. Entonces, si hay una obstrucción del flujo, se puede ver. El problema con el ultrasonido con efecto Doppler es que no se puede hacer en vasos profundos porque los huesos y los músculos entorpecen la
¿cómo se dice? El envío de las ondas. Solo se puede utilizar para vasos que sean superficiales. Por ejemplo, los vasos de aquí sí sirve el ultrasonido. Aquí, 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 aquí. Pero no sirve para una vasculatura más profunda. O al menos no tan eficientemente. Entonces, Paula ya dijo uno, Ernesto ya dijo otro, y yo les voy a decir otro. Un estudio muy bueno y muy rápido es la angiotomografía. Es como la angiografía que dijo Ernesto. La única diferencia está que el aparato que se utiliza es el diferente, porque el fundamento es el mismo. Yo te inyecto un medio de contraste en la sangre que circule, que con otro estudio de imagen brille más, de tal suerte que vas a ver dónde hay flujo y dónde está tapado el flujo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la única diferencia entre la angiotomografía y la angiografía sola es el hecho de que en la angiografía te meten el medio de contraste y te ven con un aparato, una máquina que reacciona ante este medio de contraste. Y no sé si ya vieron la película de Terminator, cuando entran al aeropuerto y está pasando por creo que es otra película. Bueno, no importa, el caso es que es cuando estás pasando a través para que vean si tienes armas, pistolas y todo eso. Pues así se ve el fluoroscopio. O sea, es una máquina que lanza rayos X, te están radiando, y pasas y puedes ver como, por ejemplo, tus huesos y todo eso, ¿no? Los metales. Pero si te inyectaron un medio de contraste mientras pasas en esa máquina, se va a dibujar las arterias, obvio, se va a quitar los tejidos, los músculos, no vas a ver músculos, no vas a ver tejidos, no vas a ver nada que no sea tus vasos sanguíneos solos. ¿Dale? En cambio, la angiotomografía te meten un medio de contraste a los vasos sanguíneos y te toman una tomografía. Por definición, la tomografía puede ver todo lo que quiera: músculos, huesos, tejidos, vasos, arterias, venas, linfáticos, lo que quieras, ganglios. La única diferencia está que aunque va a ver todo, va a hacer que brille las arterias o las venas. Y vas a poder ver dónde está el flujo, si hay flujo o no hay flujo. Entonces, son las maneras que tenemos para diagnosticar el sitio, más que diagnosticar y localizar la trombosis. Lo difícil es no localizar la trombosis, porque clínicamente el paciente que tiene un coágulo en alguna parte del cuerpo lo expresa muy bien, lo expresa bien y tú lo sabes que tiene allá un problema, ¿sí? Pues está tapado. ¿Qué pasa si no fluye? A ver, Yusef, ¿qué piensas que le va a pasar a la extremidad trombosada? ¿Cómo esperas? ¿Cómo piensas que verías a la extremidad que tiene un coágulo en la vena femoral? ¿Tú cómo esperas que se vea? Podría verse pálido por el flujo de sangre. Ok. En realidad, Hinchado, tal vez. a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? También podría haber, no sé, edema. Edema, muy bien. Habría necrosis. Podría haber necrosis, ok. Muy bien, Yusef. Miren, esto es interesante, chicos. La manifestación clínica de una trombosis depende de muchas cosas. Por ejemplo, la clásica. ¿De qué depende la manifestación clínica o cuadro clínico de una trombosis? Obvio, del sitio de la trombosis. ¿Ustedes creen que nos va a dar la misma clínica o manifestaciones una trombosis en la arteria cerebral? ¿Nos va a dar las mismas manifestaciones que una trombosis de la arteria femoral? No.
Una trombosis de la arteria cerebral te da datos de un EBC, ¿no? O sea, una enfermedad vascular cerebral, como una focalización neurológica, que no puedas hablar, que tu cara queda chueca, que no puedes mover la mitad de tu cuerpo, o sea, así. Pero un paciente que tiene una trombosis de la arteria femoral va a tener otras manifestaciones diferentes. No va a quedar chueca tu cara, no vas a quedar con la mitad del cuerpo sin moverla, o sea, no. Entonces yo le comenté a Yusef que qué manifestación tendría un paciente que tiene una trombosis femoral. Vean qué chistoso, porque puedes tener una trombosis de la vena femoral y te va a dar ciertas manifestaciones. O puedes tener una trombosis de la arteria femoral y tener ciertas trombosis. Se las voy a decir. Cuando tú tienes una trombosis de las arterias de las extremidades, si es aguda o súbita la trombosis, o sea, no fue paulatina, sino fue súbita de golpe, el paciente va a tener las 5 P's, las 5 P's. ¿Y cuáles son las 5 P's? Son palidez, disminución de los pulsos, es otra P, viene del inglés pulselessness o disminución de pulsos, pulselessness. Pulse, pulso, less es poco, no hay. Ness, propiedad de pulselessness, o sea, no hay pulsos o disminuidos los pulsos. Luego tenemos pain, dolor, pain, doloroso, ¿sí? Luego tenemos poiquilotermia. Poiquilotermia quiere decir alteración de la temperatura. Va a estar fría. Poiquilotermia. Y la última P es inmovilidad del ingreso. Bueno, puede ser español. Parálisis. 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 Del inglés palsy. Aunque también se puede decir, creo que parálisis en inglés, ahora que lo pienso. Bueno, entonces son las 5 P's de una trombosis arterial, no dije venosa, y ya me fijé que dije que no es venosa. Es una 5 P's de las trombosis arteriales agudas. Luego tenemos las manifestaciones de las trombosis de los vasos que están en extremidades, pero venosas. Y son algunas de las que dijo Yusef, que son edema, dolor, cambio de coloración, pero es una coloración más oscura, más que pálida, es oscurecimiento. Es que hay que tener en consideración si es arterial o venosa. Dale. Son las principales esas que acabo de decir. Son las principales. ¿Dale? Principalmente es dolor, edema y puede haber disminución de la movilidad. ¿Dale? Y cambio de coloración también. Ahora, cuando tienes una trombosis de las arterias del corazón, ¿qué te pasa? Un infarto, dolor de pecho, falta de aire, taquicardia. Ahora, cuando tienes una trombosis de las arterias cerebrales, manifestaciones neurológicas compatibles con sí, o sea, como si te dieron a lo que la gente le dice embolia, ¿no? Me dio una embolia, me dio una embolia. Cuando tienes una trombosis de las arterias que están en el abdomen, o sea, trombosis mesentérica, los doctores de medicina interna le decimos cariñosamente trombosis cementérica. Le decimos así, es una broma, es un chistorete entre médicos internistas y cirujanos, porque tiene una mortalidad muy alta si no lo detectan a tiempo. La mortalidad es altísima, más del 50 a 60% de mortalidad si se te tapa una arteria mesentérica. Por eso le decimos, a manera de chistorete médico, trombosis cementérica, de cementerio, ¿no? Bien, ya sabemos cómo diagnosticar el sitio o localización de la trombosis. Ya sabemos cómo hacer una orientación del cuadro clínico. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento, chicos, es literalmente darle... sí, aquí hay algo que quiero decir y quiero que me presten atención. Miren, si la trombosis es en la arteria,
el plan terapéutico es dar antiagregantes más o menos anticoagulantes más o menos trombolíticos. A ver, profe, ¿por qué dice más o menos? Es el equivalente a mi puedes o no añadir. Puedes o no añadir. ¿De qué depende el puedes o no añadir? Depende de los factores del paciente. Por ejemplo, cuando ustedes vean infarto, van a ver que al paciente que ya tiene más de 12 horas desde la trombosis de la arteria coronaria, idealmente no se debe de dar trombolítico. Un trombolítico es un fármaco que degrada o rompe a la fibrina que forma parte de los componentes del trombo. Pero los que tienen más de 12 horas no se les da. Por eso dije puedes o no añadir. ¿Sí? Y en EBC es lo mismo. Cuando tú tienes un EBC o enfermedad vascular cerebral por un infarto cerebral por una trombosis, se puede dar un trombolítico, tenecteplasa o alteplasa, un trombolítico, pero solo si tiene menos de 4.5 horas. Por eso ven que yo dije en el plan terapéutico puede o no tener. Pero si se dan cuenta, hubo uno que siempre tienen. Si se dieron cuenta, dije uno que es el de todos. Es los antiagregantes. Tiene que tener antiagregantes. Y lo más seguro es que si no tiene contraindicaciones, en la mayoría de los casos también le vas a agregar un anticoagulante. Ojo, un anticoagulante no es lo mismo que un antiagregante. A ver, lo voy a decir lento, lo voy a decir muy lento para que sea más fácil. Cuando el libro dice hay que dar un antitrombótico, quiere decir que hace referencia a o dar antiagregantes o dar anticoagulantes. ¿Vale? Un antiagregante evita la agregación plaquetaria. Y un anticoagulante lo que hace es evitar la coagulación en la cascada de la coagulación. Ambos pertenecen a un término de antitrombosis. ¿Sí? Antitrombóticos. Solo que son de grupos diferentes. ¿Sí? Ejemplos de antiagregantes: aspirina, clopidogrel, ticagrelor, entre otros. Ejemplos de anticoagulantes: heparina, heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina. Tenemos también, por ejemplo, al rivaroxaban, apixaban. En anticoagulantes también tenemos a la warfarina, acenocumarina, ¿sí? Entonces, cuando la trombosis es arterial, el tratamiento puede ser antiagregante y casi siempre estatinas, que las estatinas, ¿se acuerdan de las estatinas? Son un hipolipemiante oral, o sea, son fármacos que inhiben a la HGM reductasa para evitar la formación de colesterol LDL. Entonces, se les da para evitar, como la fisiopatología de los trombosis arteriales, casi siempre, ¿cuál es? ¿Verdad? ¿Cuál es? Comúnmente, aterosclerosis que forma una placa que se rompe y la placa que tenía colesterol. Entonces, le damos una estatina para prevención secundaria, para que no se fácilmente la trombosis, o sea, estabiliza a la placa de ateroma. Bueno, entonces damos antiagregante, puedes o no usar un anticoagulante, puedes o no agregar, y casi todas les damos estatinas, o sea, atorvastatina, rosuvastatina, etc. No solo porque evite que se acumule colesterol, sino porque tiene propiedades pleiotróficas, antitrombóticas. No sé si se acuerdan de las propiedades pleiotróficas de las estatinas, que tenían un montón. Inmunológicas,
vasculares, etc. Bien, cuando la trombosis es venosa, el tratamiento es, vean qué chistoso, cuando la trombosis es venosa, el tratamiento es anticoagulantes siempre. Y pueden o no añadir no, solo anticoagulantes. Y ahora que me acuerdo, solo son anticoagulantes. Bueno, no, miento, ya me acordé. Sí hay situaciones donde se puede considerar usar trombolíticos, pero no es lo más común. Lo común es que solo sean anticoagulantes, ¿dale? Depende de la situación. Y en muchos casos, chicos, donde sea un vaso sanguíneo accesible, en muchos de los casos que sea un sitio accesible, se puede hacer terapia hemodinámica. Hemodinamia. ¿Qué es eso de hemodinamia, profe? Hemodinamia. Hemodinamia. Hemo, suena sangre. Dinamia, dinamo, dinámico, que hace alusión a la manipulación del sistema vascular. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Lo que hacemos es meter al paciente a un sitio, es como un quirófano, parecido a un quirófano. Y allá va a haber un fluoroscopio. Un fluoroscopio es una máquina que reacciona ante una sustancia. Es como lo que les dije que hay en los aeropuertos donde pasan tu maleta. Parecido. Entonces te meten a un sitio donde hay una máquina que te está radiando, te está continuamente tirando radiación y lo está pasando a una televisión. Literalmente te están viendo por dentro, amigo. ¿Sí? Pero para que sirva, te tienen que inyectar un miedo de contraste, ¿no es cierto? Un medio del contraste que reacciona y se pinta. Van a ver tu sistema circulatorio y van a ver dónde no circula. Y donde no circule van a meter un catéter a través de un vaso sanguíneo que puede ser la vena femoral, la vena yugular o la vena radial, y te meten un catéter y ellos lo están viendo en la pantalla. El doctor lo que está haciendo es ver la pantalla. Así como yo estoy viendo mi pantallita de Smash Bros., ellos van a estar viendo la pantalla y van a estar siguiendo, porque está pintada el catéter tiene una punta que reacciona. Entonces ellos pueden ver dónde está la punta y la están metiendo. Y ven cuando van a llegar al sitio de trombosis. Y ya que llegan, lo pasan, inflan un globo y jalan. Venga, 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 vamos, 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 ya lo tengo. ¡Bum! Y toman el trombo. O en otros casos lo destruyen en el sitio. Llegan al sitio y liberan en el catéter, disparan. Van metiendo trombolítico, pero localizado, o sea, en el sitio de la trombosis le van metiendo ahí trombolítico, o sea, un fármaco que degrada la fibrina para romper el trombo. Tiene sus criterios para hacerse, pero no es el objetivo de la clase que sepamos los criterios de cada patología, puesto que no podríamos ver cada trombosis de cada región. El objetivo de esta clase era que conocieran de manera general qué son las trombofilias, cuáles son las trombofilias, cuándo sospechar trombofilias, qué pedir para saber dónde está tapado y de manera general en qué consiste el plan de manejo terapéutico. ¿Dale? Les exhorto, por favor, a que vean el video de trombofilias. Creo que son 3 videos. Solo es uno, pero está dividido en 3. Y ahí van a poder ver, además de lo que ya expliqué, van a poder ver una patología que se llama
síndrome antifosfolípido. Es de las causas más importantes de trombofilia, escuchen, secundaria. O sea, trombofilia, ¿qué? Adquirida. No naciste con el problema. ¿Sí? Bueno, chicos, los dejo porque ahorita voy a hacer el examen de terapéutica que no he hecho, por cierto. Y a tener una reunión a las 11. Me dio mucho gusto de verdad poder platicar con ustedes. Terminen de ver el video de trombofilias y empiecen, por favor, porque es muy importante el de hemopatías malignas. Entren a la carpeta de hemopatías malignas y van a darse cuenta de algo que yo hice. Lo puse en orden, puse cuáles videos hay que ver en orden. Mi recomendación es que no hagan muchos apuntes, o sí hagan, pero así 2 que 3 cosas, nada más. Pero no hagan el mecanismo de verlo lento y apuntar todo. O sea, vean con fluidez todo el video. Para que cuando yo los vea el lunes o martes, de hecho, si quieren podemos tener clase el lunes, nada más me dicen, para que yo les explicorotee así un montón, para que más o menos se cuadre más lo que ya vieron en el video, aunque no lo hayan memorizado todo. Dale. Igual pueden descargar los videos y verlos en 1.5x para repasar o algo así, ¿no? Bueno, chicos, me dio mucho gusto verlos, de verdad, disculpen que los deje. Que estén